Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios. El doctor Víctor Cubas Villanueva ha sido fiscal un tiempo largo, está vinculado al ámbito académico, está vinculado por supuesto al ámbito de la justicia en términos más comprensivos, ha sido partícipe durante varios momentos en procesos o impulsos de reforma, ha participado en la reforma penal, procesal penal, es decir, tiene o ha tenido una actividad muy intensa en materia de administración de justicia, entendiendo esta no solo como la actividad concreta de ser operador de justicia, sino también de discutir sobre cambios y reformas necesarios para que éste pueda ser más eficiente de cara a la gente. Y siempre tiene la voluntad de estar presente en el debate público para hacer notar algunas cosas que probablemente, que no estamos tan vinculados, podamos ver desde otra perspectiva la gravedad de hechos que se vienen produciendo, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer seguramente el día de hoy. Doctor Cubas, gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. A usted por darse su tiempo de venir a conversar con nosotros. Voy a plantearlo en términos muy concretos. Se han producido casi en simultáneo 3 hechos que refieren a un caso que ha terminado siendo muy emblemático. Hace unas 2 semanas, un poquito menos, se han disuelto los equipos especiales, uno de ellos es el equipo Lavallato. 2 semanas después, o muy pegado a eso, porque la reacción se ha conocido hace 2 días, pero se ha tomado la decisión muy pegado a eso, de suspender a José Domingo Pérez, y junto con el conocimiento público de su suspensión, se ha conocido el archivamiento del caso Cócteles, ¿no? O sea, todo ha sido en un par de semanas, iniciando este año 26, que ya nos anuncia pues que seguramente de eso va a haber más. ¿Qué piensa usted de eso? O sea, ¿cuál es su lectura? En realidad, en lo personal no me sorprende lo que ha ocurrido. En diferentes momentos en que hemos tenido oportunidad de conversar, lo he manifestado con claridad, que los sectores políticos que controlan el Congreso estaban en una actividad constante con miras a conseguir impunidad. Y lo dije por escrito en la carta de renuncia que presenté el 25 de julio del año 2022 ante la fiscal Benavides, como jefe de la Oficina de Implementación del Código Procesal Penal. O sea, usted hasta antes de julio del 22 era parte de esa comisión que discutía ese tema. ¿Y qué le dijo, háganos recuerdo, a la doctora Benavides? Ella entraba en ese tiempo como fiscal de la Nación. Acababa de entrar a ejercer el cargo de fiscal de la Nación a partir del 1 de julio. Ya. En los días posteriores conversamos, le daba cuenta de las actividades que se estaban realizando, porque en esos días se debería implementar una unidad de flagrancia. Ya. Y le informaba sobre esta situación. Y a los pocos días decidí renunciar irrevocablemente, pero... ¿Pero por qué? O sea, digamos, porque una nueva fiscal podría no necesariamente haber un problema, podría usted haberse quedado. ¿Por qué? En ese momento se había comenzado a desactivar el equipo que se encargaba de la investigación de cuellos blancos a nivel de la Suprema. Y se estaba pidiendo la renuncia del fiscal supremo, el doctor Jesús Fernández. Él estaba siendo presionado para que retire del equipo a fiscales que estaban encargados de las investigaciones. Él ofreció resistencia a esa situación inexplicable e ilegal y renunció. Entonces yo hice la carta advirtiendo que la desactivación de equipos, además de maltratar innecesariamente a fiscales de trayectoria en el Ministerio Público, ponían en riesgo las investigaciones. Y me alejé del Ministerio Público, dejando constancia de que hay una actividad constante tendiente a lograr impunidad. A partir de ese momento y en los meses y años posteriores, efectivamente hemos visto cómo desde el sector político se ha venido, por un lado,
ejerciendo acciones para controlar el Ministerio Público y por otro lado acciones tendientes a lograr impunidad. De tal manera que... Pero ahí todavía, disculpe, solamente para referencia a quienes nos sigue, todavía no había estallado el tema Valquiria, no había todavía. No. O sea, usted, digamos, prematuramente ya dijo, aquí no veo que esto vaya bien. Exactamente. Muy temprano era en ese momento, ¿no? Un aspecto que destacar allí. Sí. En los primeros días de ejercicio de la función como fiscal de la Nación de la señora Benavides, forma un equipo especial, EFICOP, que lidera Marita Barreto. Que lidera Marita Barreto y pone énfasis en la persecución a Pedro Castillo y a su entorno. Sí. Y yo en la carta inclusive le recalco que veo con muy buenos ojos la acción de lucha contra la corrupción en relación al presidente de la República y sus colaboradores, pero que esa misma acción la quiero ver en relación a otros actores políticos. Haciendo referencia a lo que, contrariamente a eso, estaba haciendo con los cuellos blancos. Exactamente. O sea, sí, valoro su voluntad de luchar contra la corrupción hoy, pero no deje de luchar contra la corrupción de ayer. Exactamente. Ya. Y luego de producidas las protestas, después de la caída de Pedro Castillo, forma otro equipo especial. Claro. La EFICABI. Claro, ¿no? Para la investigación de las protestas sociales con víctimas. Un nombre guachafo porque ¿qué delito no tiene víctimas? Sí, pues. El delito tiene víctimas. Claro, pero podría haber expresado una voluntad de afrontar una situación en particular. Y digamos, en realidad, ¿no? Todo era presentarse como una líder de la lucha anticorrupción, cuando en la práctica ese no era el fin. El fin era lograr impunidad. Y ese equipo especial recibió una importante asignación presupuestal, que respecto a la misma han cometido delito económico, delito contra la administración pública, porque han dilapidado sus fondos. Y la investigación no se realizó, y lo poco que se hizo con muchas dificultades. Ahí estaba también a cargo de esas acciones la señora Lorena, fiscal superior de Trujillo, que fue traída como jefe de estas investigaciones. Sí, sí, sí. Ahora, recuerdo, entonces, cuando el señor Rospigliosi, que en este tiempo está desbocado, procurando impunidad por todos lados, ha dicho que la creación del equipo para investigar las muertes de las víctimas en las masacres de Puno y de Ayacucho es una invención caviar para perseguir indebidamente a los militares, digamos, salvo que la señora Patricia Neves... Debe referirse a la señora Benavides, seguramente que en su concepto es caviar. Yo no comparto esa opinión, pero si él lo dice, debe ser. Sí. Porque ella es la que creó, ¿no es cierto? De esos dos equipos especiales. Ahora bien, yo no estoy en contra de los equipos especiales de investigación, que han sido formados al amparo de las disposiciones legales. En el año 2000, el 21 de diciembre, se promulga una ley incorporando artículos a la ley orgánica del Ministerio Público, estableciendo que para casos especiales el fiscal de la Nación puede crear equipos especiales de investigación que trabajarán en coordinación o bajo la coordinación de un fiscal superior. Y eso es lo que dio lugar ese es el germen de la Fiscalía Anticorrupción, porque en el año 2000 se crea, el año siguiente, 2001, el equipo especial, que luego estuvo constituida por 3 fiscalías provinciales bajo la coordinación de una fiscalía superior que la desempeñaba yo. Así es, así es. Y nos encargamos de la investigación de los casos de corrupción Fujimori y Montesinos, parecido de alguna manera. De los casos de violación de derechos humanos cometidos en el gobierno de Fujimori. No, y también a la par el Poder Judicial organizó el subsistema donde participaron. Trabajamos en coordinación con el doctor Salas, en ese tiempo presidente de la Corte Superior de Justicia, Sergio Salas. Uno de los primeros jueces fue el doctor que ahora está ocupando un cargo de fiscal supremo, ¿no?
y la doctora Saki Kuray posteriormente. La doctora Saki Kuray, la doctora Inés Villa Bonilla, Inés Tello de Nieco, es un grupo importantísimo. Y fue un equipo que trabajó arduamente en la lucha contra la corrupción y poniendo al descubierto toda la podredumbre que se había realizado durante el gobierno. Yo regreso, doctor Cubas, si me permite, a la carta de julio del 22 que usted le manda a Patricia Benavides cuando renuncia. ¿Por qué? Porque es importante. Ella crea el EFICOP, y usted saluda, como muchos saludamos, dijimos que bien, van a luchar seriamente contra el poder. Y crea el equipo de fiscales para investigar las muertes en la protesta, que bien, también le pone un énfasis a 2 casos. Pero dice usted a la luz de los hechos que la intención en ambos casos no era la justicia, sino era la impunidad, por decirlo de alguna manera. Porque, ¿qué pasa después cuando el EFICOP empieza a encontrar cosas que ya no solo vinculan a Castillo, sino eventualmente pueden vincular a la propia Benavides? ¿Qué cosa es lo que pasa ahí? ¿Y qué pasa en los casos de derechos humanos en las protestas cuando las investigaciones avanzan y empiezan a vincular a gente del poder con los casos? ¿Qué pasa? Toman una decisión desde la Fiscalía de la Nación de que los casos sean trasladados a Lima. Y contra el criterio técnico y el reclamo de los familiares son traídos a Lima. Esas disposiciones retrasan las investigaciones, no solamente por la pérdida de tiempo, sino por el hecho de que son entregados a fiscales que no conocen, que tienen que empezar a revisar el expediente, pero por otro lado dificultan la investigación que desde el punto de vista técnico debe hacerse en el lugar de los hechos, porque allí están las víctimas, allí están los testigos, allí están las cámaras de video que han registrado los hechos, etcétera, etcétera. Entonces, hubieron decisiones que claramente apuntaban a lo que yo estaba manifestando, a lograr impunidad. Por otro lado, en el EFICOP se producen las investigaciones contra Pedro Castillo, eso da lugar a que se llene de elogios a la fiscal de la Nación, la fiscal de hierro, la líder de la lucha contra la corrupción, pero cuando abren investigación al hermano de la presidenta, ya el equipo no funciona, el equipo es inconveniente, hace persecución política, etc. Y cuando a la postre investigan a la misma presidenta de la República y por mandato judicial se produce un allanamiento de su domicilio para poder incautar pruebas acerca de los roles que estaba utilizando, en ese rato el EFICOP es inconveniente, se desactiva al equipo policial que prestaba apoyo, que lideraba Jaime Colchado, claro. Y luego, en una actitud valiente, en una actitud que no ha sido valorada en todos sus términos, la fiscal Barreto decide poner al descubierto este hecho, haciendo un operativo y denunciando todos los actos de corrupción y el encubrimiento que se venía haciendo desde la Fiscalía de la Nación. O sea, y esos dos son los puntos de quiebre, digamos, con los dos equipos, ¿no es cierto? Con los dos equipos. Y de ahí, después de eso, ¿qué pasa? Porque viene toda la seguidilla de acciones que hacen que Patricia Benavides tenga que ser destituida, o sea, la sacan del cargo. Exactamente. La Junta Nacional de Justicia destituye a la fiscal por los graves cargos, no solamente faltas administrativas, por actos que constituyen la comisión de delito, y el hecho es de que hay carpetas fiscales que están en pleno desarrollo, pero que ahora pretenden desactivarse bajo la dirección del señor Tomás Gálvez. Así como se vienen desactivando otras investigaciones en relación a cuellos blancos, y el señor Gálvez no ha tenido ningún escrúpulo en sostener que los cuellos blancos es un invento, que eso no existe, que nunca existió, etcétera, etcétera. ¿Cómo respondería usted a esa afirmación? Es en realidad una afirmación temeraria. Gálvez no ha tenido ningún escrúpulo, primero, en buscar la simpatía del actual presidente de la República, archivándole una investigación; segundo, yéndose al Congreso a tratar de congraciarse con los congresistas, con los miembros de la Comisión de Presupuesto, y
por lo que él mismo ha dicho, se pone en evidencia la irregularidad de los actos que estaban cometiendo. En la apertura del año fiscal, Tomás Gálvez sostiene que él ha logrado que se homologuen los sueldos de los fiscales con los sueldos de los jueces y que durante la gestión de la señora Delia Espinosa esto no se hizo porque el Congreso no le dio el presupuesto. Sí. Y gracias a las gestiones que él ha realizado se ha normalizado esta situación. Ahora, quiero poner ahí un dato que puede ayudar. El doctor Gálvez ha dicho hace no mucho, en el inicio del año fiscal me parece, dice, por gracia de Dios o algo así, el presidente del Congreso terminó siendo presidente de la República. Y al alinearse eso, nos dieron el presupuesto. Cosa que Delia Espinosa, por su actitud, por su comportamiento, impidió que le dieran. O sea, valida un chantaje. Exactamente. No, porque valida un chantaje, porque está diciendo, ella por hacer bien su trabajo no le dieron. Yo llegué, les dije, no se preocupe, yo lo arreglo, y me dieron. Él llegó, le archivó la investigación al señor José Gerí, ¿no? Se fue al Congreso a decirles que las investigaciones que se venían haciendo eran una exageración y de inmediato le dieron el presupuesto que se negó a la fiscal titular anterior. Y eso es un chantaje, ¿no? Y él, muy suelto de huesos, esto lo manifiesta dentro de esa actitud chabacana que tiene y con su lenguaje modoso, ¿no? Lo manifiesta públicamente, sin ningún escrúpulo. Sí, ahora, regreso yo a lo que usted decía hace un rato, que usted sí cree que los equipos especiales estaban cumpliendo un buen rol y está a favor de que estos se mantengan constituidos. Eso ya no existe porque el 6 de enero acabó. Pero quería preguntarle, usted, porque estoy, digamos, mientras lo escucho, recorriendo el último tiempo, usted ha trabajado con casi todos los fiscales de la Nación últimos, ¿no? O sea, ¿sí? Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, con Juan Carlos Viena no sé si en ese tiempo tuvo algún nivel de colaboración, pero después con Delia Espinosa obviamente fue vocero. Entonces mi pregunta ahí es, durante ese tiempo que usted acompañó esas gestiones en distintas ubicaciones, ¿no? Todos ellos apoyaron los equipos especiales, o sea, ninguno se le ocurrió siquiera discutir su desactivación. Sí, en algún momento los pusieron en evaluación, sí cambiaron alguna cosa, pero nunca nadie dijo vamos a sacarlos. Ahora, la pregunta que le quiero hacer ahí es, ¿por qué entonces, si todos están de acuerdo de los equipos especiales, Tomás Gálvez ha venido, los ha desactivado y no ha habido una resistencia de ellos frente a algo que convencidamente más bien impulsaban? Los equipos especiales siempre han merecido el apoyo de quien ha ejercido el cargo de fiscal de la Nación. En su momento, el doctor Sánchez reforzó el equipo para la investigación de la corrupción relacionada a Odebrecht. Sí. Cuando esto se pretendió sacar a Vela y a José Domingo Pérez en 31 de diciembre, estando Chávarri, cosa que hizo, ¿no? Él pretendió sacarlos, hubo una reacción y posteriormente la fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos, prestó apoyo de todo tipo a ese equipo especial y a los demás equipos especiales. De tal manera que los equipos especiales han funcionado. La demora en la realización de las investigaciones no depende solamente de las personas, sino de que una investigación requiere presupuesto, requiere apoyo logístico, etcétera, que por lo que ha dicho el señor Gálvez, lo ha puesto en evidencia. Estos recursos han sido negados por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo precisamente porque ellos no tienen interés en el desarrollo de las investigaciones. Entonces, siempre los equipos especiales han gozado de un apoyo de la Fiscalía de la Nación para poder ejercer normalmente sus funciones. Ahora, pero mi pregunta, insisto en mi pregunta, ¿por qué entonces no ha habido una reacción de todos los fiscales que previamente han apoyado a los equipos especiales frente a lo que ha hecho Tomás Gálvez? Porque Tomás Gálvez ha dicho, esto es una decisión del fiscal de la Nación, ha dicho, es mi función y yo lo puedo hacer sin consultar a la Junta. Pero además, a renglón seguido ha dicho, pero entiendo que la Junta siente lo que estoy haciendo, o sea, los ha como adherido a la decisión y ellos no han reaccionado en contra.
Porque Tomás Gálvez se siente protegido por el Congreso. Y lo que se está haciendo no es una actitud propia ni una decisión que provenga de Tomás Gálvez. Es una decisión que se adopta externamente y que le imponen al fiscal de la Nación. El Congreso y el sector político busca impunidad y lo va a lograr por diferentes medios. En relación a Keiko Fujimori lo ha logrado a través del Tribunal Constitucional elegido por este Congreso. Y luego de lograr eso, para completar la faena, sancionan a Domingo Pérez, el fiscal que puso al descubierto todos los actos irregulares en relación a la conducta de los líderes de Fuerza Popular. O sea, la ANC, la Autoridad Nacional de Control, también es parte de eso. Pero por supuesto. Por otro lado, Tomás Gálvez tiene interés no solamente en lo que le imponen sus mentores, sino interés propio. Él está involucrado en el caso Cuellos Blancos del Puerto. Entonces, él tiene necesidad, y esto ya lo han dicho hasta el cansancio los medios de comunicación, en que esas investigaciones concluyan con el archivo. Y es por eso que sacó a la fiscal suprema provisional, que es la fiscal superior de Sullana. Sí, la doctora Delgado. A la doctora Carolina Delgado. Y también al adjunto que estaba a puertas de emitir el informe final de ese caso. Entonces, no es que él tenga la idea. Yo creo que su capacidad no le da para eso. Él está haciendo lo que le imponen desde fuera y él es instrumento del sector político. Y digamos, la contraprestación, ¿cuál sería? O sea, la contraprestación, el beneficio que él tiene sometiéndose al encargo o el mandato que le dan los que ustedes han descrito. El beneficio ya se lo han dado, ser fiscal de la Nación, aun cuando sea interinamente. Y el titular pero con la pretensión de ser titular, ¿no? Y por eso es que considera que es un demérito de la doctora Espinosa no haber logrado la homologación de sueldos, cosa que él sí lo ha podido hacer, ¿no? La doctora exageró su función investigando a los congresistas. Él considera que no deben ser investigados y por eso es que le dan presupuesto. Ahora, usted hace un rato decía que hay como una especie de estrategia donde hay roles como definidos de instituciones que van entrando uno en un momento y otro para salvar a los que están en el poder en este tiempo. Decía el Tribunal Constitucional, caso Cócteles, Tomás Gálvez, el presidente Gerí, en fin, y así van otras cosas. La Junta Nacional de Justicia, por lo que ha hecho en este periodo corto en su nueva conformación, también está clara y directamente alineada a eso. ¿Y qué está haciendo y qué podría eventualmente hacer de cara a convalidar esos intereses? Recordemos que la Junta Nacional de Justicia fue nombrada luego de una selección, entre comillas, hecha por una comisión especial, ¿no?, de acuerdo a la ley orgánica. Comisión especial presidida por el Defensor del Pueblo, nombrado por este Congreso, claro, ¿no?, por el fiscal de la Nación, por el presidente del Poder Judicial en ese entonces, el señor Arévalo, y otros personajes. En los últimos días, en los últimos meses, se ha dado cuenta que el señor Gino Ríos tenía una sentencia por violencia familiar, y eso era un hecho suficiente como para que él no sea miembro de la Junta Nacional de Justicia. La periodista Sonia Sullón ha publicado en sus redes, en las redes sociales, que la señora Cabrera tenía un antecedente que era suficiente para que no sea miembro de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, lo han nombrado. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se quiere es tener, y esto es una política impuesta por Montesinos y desde ese tiempo, poner a personas que son suficientemente cuestionadas para que puedan ser chantajeadas y para que puedan someterse al capricho del sector político. Si no haces esto, tú tienes acá este antecedente y te movemos la situación.
Ajá. Eso se ha hecho desde la época del 90. Entonces, la Junta Nacional de Justicia ahora coordina sus acciones y, popularmente diríamos, juega en pared con el Tribunal Constitucional, con el Congreso de la República, con lo que dice el presidente encargado del Congreso, etcétera, etcétera. Sí. Y por otro lado, la Autoridad Nacional de Control, exactamente lo mismo. Una de las cosas más graves que ha ocurrido en nuestro país como consecuencia de la actitud de la anterior Junta Nacional de Justicia y como consecuencia de un tráfico de influencias promovido por el señor Henry Ávila, indudablemente, ha sido nombrar a Gerí como Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y a Patricia Benavides como Fiscal Supremo. Sí, pues esa es una cosa de la cual se habla poco, ¿no? La causa de todos los males del sistema de administración de justicia actual. Sí, pues y eso lo hizo la Junta en su configuración anterior. Y eso fue una irresponsabilidad, simple y llanamente, por entrar en un tráfico de influencias, ¿no? Yo apoyo el nombramiento a la señora Benavides, pero tú, ministro Chero, me apoyas para conseguir que el terreno de la minera tal, ¿no? Quede. Me acuerdo. Con la minera. De hecho, Ávila se fue antes, no renunció, ¿no es claro cierto? Que sí. Cuando Ávila fue llevado a la Junta Nacional de Justicia, su mentor es indudablemente el señor Lecaros. Y el presidente de directorio de la minera que reclamaba el terreno que quería el Ministerio de Defensa era el hijo de Lecaros. Ajá, ajá. Sí, ahí está pues. el tráfico de influencias. Sí. Esa es una irresponsabilidad. Y eso es un ejemplo para quienes ejercen cargos, que si se dejan influenciar, están siendo utilizados, y están siendo utilizados con fines que no son legales, sino con fines ilícitos. No, pero además jugando al muy corto plazo, sin prever las consecuencias que puede traer, como ha traído en este tiempo, ¿no? Esa es una buena cosa que creo no se dice mucho y habría, hay que decirlo. Pero hay hoy día otro actor que está en el blanco de los ataques del poder y es el Poder Judicial. Así es. No, usted ha visto ya, siguiendo la descripción que usted hace, que yo coincido, ya tienen el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, tienen el Congreso, la Defensoría del Pueblo, y ahora hay una arremetida contra el Poder Judicial. Todos los días, operadores políticos, Fernando Rospillos, el presidente del Congreso, pide que se sancione, ha pedido a la Autoridad del Control del Poder Judicial que abra investigaciones a jueces prevaricadores, y César San Martín, antes de irse, en su mensaje, cuando deja de ser fiscal supremo, lo dice muy claramente, ¿no? Se vienen ahora por los jueces, ¿no? ¿Qué piensa sobre eso? ¿Cómo se está materializando esto? Que es una apreciación que tiene mucha base en la realidad. El Ministerio Público en este momento está controlado. Ahora sí creo que hay al interior del Ministerio Público una pugna por desempeñar el cargo de fiscal de la Nación. Las aspiraciones de Tomás Gálvez son indudablemente el ser el fiscal titular. 3 años, pero ¿no? además está el señor Carlos Arce. Ajá. Y ambos están cuestionados y su situación no ha sido esclarecida plenamente. Y no lo digo yo, ellos tienen... Arce tenía una acusación por corrupción de hace muchos años, ¿no? Y el actual fiscal de la Nación ha estado comprendido en investigaciones que no están esclarecidas. Sin embargo, están en una lucha. Pero no nos sorprendería que la señora Benavides resulte siendo fiscal de la Nación. ¿Usted cree que eso puede ser? Sí ha dado muestras de sumisión al poder político. Ajá. Entonces, entre los tres estaría jugándose el cargo de fiscal de la Nación. En consecuencia, el Ministerio Público está bajo control político actualmente. Y lo que falta es el Poder Judicial. Ahora, pero si los tres están entre ellos compitiendo, y los tres uno podría, en términos un poco más generales, considerarlos del mismo sector, por los antecedentes, por las cosas que tienen, los apremios fiscales, judiciales, entonces... podría los otros, que no son parte de ese grupo, decidir una elección distinta, porque si estos 3 votos que uno entendería están juntos, están peleados, más bien podría favorecerse una elección distinta, ¿no? ¿Qué pasa si Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos,
Juan Carlos Villena, dicen que sea Juan Carlos Villena. Estoy especulando. Sí, ¿no es cierto? Podría producirse. Lo que habría que esperar es si adoptan esa decisión. Claro, claro. Pero, o sea, no la tiene usted, dice, seguro el señor Tomás Gálvez que pueda ganarse el titularato en el marco de no la tiene los seguro votos. Porque indudablemente el cargo de fiscal de la nación, pues esto es muy apetecido y actualmente lo es más para quien ofrezca mayores beneficios en función al sector político que está controlando el Ministerio Qué terrible, ¿no? Porque lo que debería ser es más bien todo lo contrario. Quien más posibilidades debería tener es quien más defiende al Ministerio Público de la intervención política externa. No, y ahora es al revés. Ahora se sanciona al que defiende, es el mundo al revés. Es gráficamente el reo juzgando al juez, ¿no? Se sanciona a la fiscal de la nación que ha cumplido con su función. Se sanciona al fiscal José Domingo Pérez, que ha puesto a descubierto una serie de hechos irregulares y actualmente se archiva el proceso, no ha pasado nada, ¿no? Los actores políticos que estuvieron involucrados no han hecho nada ilícito, ¿no? Están en plena capacidad de presentarse nuevamente como candidatos. No, inclusive es realmente, a mí me parece vergonzoso que la discusión en los medios los últimos días después de la barbaridad contra José Domingo Pérez, tanto por la ANC como por el cierre del caso Cocteles, sea, y van a denunciar penalmente a José Domingo Pérez, le van a denunciar civilmente para que pague, ¿quién paga el tiempo que Keiko ha estado sometido? Ese es el debate ahora en los medios, ¿no? Sí, el debate no es la proporcionalidad y la justicia de la decisión, sino qué va a pasar con José Domingo Pérez, ¿no? Pues. ¿Debe ir a cadena perpetua o no debe ir a cadena perpetua? Sí. Y ese es un mensaje para los fiscales, ¿no? Los fiscales deben investigar el robo de gallinas, el hurto famélico, pero no deben investigar la corrupción. Si investigas la corrupción, si investigas la violación de derechos humanos, si investigas el lavado de activos, te va a pasar lo mismo que a José Domingo Pérez, lo mismo que a Rafael Vela, lo mismo que a Marita Barreto, etcétera, etcétera. Ajá. Ese es el mensaje que se quiere dar. Primero, subliminalmente. Pero cuando no logran eso subliminalmente, un ataque directo como el que ha hecho el encargado de la presidencia del Congreso. Sí. Los fiscales y los jueces son prevaricadores. No, y se mete a las audiencias, ¿no? Se ha metido a la audiencia. A una audiencia, ¿no? Cometiendo una infracción constitucional, porque nadie puede interferir en el ejercicio, ¿no? O en el desarrollo de un proceso judicial en trámite. Sin embargo, él va y amenaza. Y él clama por la libertad y por los derechos de los señores policías como Martín, el jefe del destacamento Colina, Martín Rivas, ¿no? ¿Cómo es posible que al señor Martín Rivas lo tengan procesado? Sí. ¿Cómo es posible que a los militares que intervinieron en Cayara lo sigan procesando? Sí. En parte creo que la sociedad civil tiene algo de responsabilidad, porque no se hizo de conocimiento público las barbaridades que cometieron mediante la violación de derechos humanos. Cayara ocurrió el 13 de mayo de 1988. Así es. Fue la respuesta a un ataque terrorista, pero pagaron las consecuencias de la población civil. Sí. Ejecutaron a un número elevado de personas y después de ejecutarlos, los descuartizaron, los enterraron a los restos en Cayara. Como se promovieron investigaciones en el Congreso, se desenterraron los restos y los trasladaron a otro lugar. Pero como la comisión estaba viajando, los volvieron a desenterrar y los llevaron a otro lugar, previamente quemando los cuerpos. O sea, la quema de los restos de Cantuta no fue el inicio de una conducta de ese tipo. Eso ya se venía haciendo desde el año 88. Y esa barbaridad que se hizo en Cayara quieren que no sea sancionada. Sí, pues, porque claro, en la práctica Ros Pelé se ha convertido en el abogado
de sobre los derechos humanos, habiendo, como Gloria Cano ayer ha exhibido, escrito un libro del año 99, diciendo más bien que en Cayara no hay duda alguna de que fue sistemático, que fueron militares y que expresa un acto que nadie debiera cómplicemente validar. Pero bueno, ahora está sentado donde está, ¿no? Y ahora clama porque se sancione a los jueces que cumplen con su función. Y está en la lógica de la conducta de los miembros, de los exmiembros de las Fuerzas Armadas que están en el Congreso. Consideran que el Congreso es un primer poder del Estado y que lo que hace no está sujeto a control de ningún tipo. Ajá. Sí, pues es la lógica majadera del jefe del cuartel, pues que te da la orden y todos tienen que cumplirla. Debo terminar. Usted nos ha expresado con mucha claridad el interés del poder por el control institucional y por amedrentar a jueces y juezas en este tiempo. ¿Cómo, y aquí debo terminar, y cómo ve la respuesta judicial a esto? ¿Usted cree que va a asemejarse cada vez más al Ministerio Público como lo ha hecho Tomás Gálvez, o más bien cree y tiene más expectativa de que ahí la resistencia sea distinta? Yo creo que los jueces hasta el momento están cumpliendo con sus funciones. En caso de diferentes disposiciones legales, han decidido ejercer su facultad de control difuso. La presidenta del Poder Judicial ha sido muy clara en el inicio del año judicial en señalar que la independencia judicial está garantizada constitucionalmente, que el Poder Judicial no es apéndice del poder político y que hay un respaldo para que los jueces continúen ejerciendo sus funciones. Pero hay diferentes mecanismos de presión, ¿no? Por las actitudes del encargado de la presidencia del Congreso y porque además está amenazando con que la Junta Nacional de Justicia, que es apéndice del poder político, deba sancionar a los jueces. Pero no solamente debe haber esa sanción administrativa, sino que ellos consideran que el incumplimiento de la ley es prevaricato y en consecuencia deben de inmediato ser procesados penalmente. Y como tienen bajo control al Ministerio Público, no faltará un fiscal que amparará la denuncia y que someterá a investigación a un juez que esté cumpliendo debidamente sus funciones. Ese es el peligro que existe actualmente. Doctor Víctor Cubas, le agradezco mucho por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias. Un gusto, además, por la claridad con la que nos expresa no solo un punto de vista, sino una reflexión en base al conocimiento real y cierto que usted tiene de cómo funciona el sistema de justicia. Muy amable. Muchas gracias. Voy a ir a una pausa. De un instante estamos aquí en No Hay Derecho.